Es un placer y un honor estar compartiendo esta mesa, este ámbito con ustedes. Les comento que vine un poco para explicar cómo son las reuniones. Vine en la reunión anterior, por lo cual venir en la reunión anterior me permitió dos cosas. Me permitió dos cosas. Una, escuchar una magnífica charla, dos buenas charlas, pero una magnífica de Juan Carlos Torres. El último mes fue impresionante, lo cual revela el tipo, el acierto de los organizadores, el haber invitado a Juan Carlos Torres cuando comentó las elecciones del 46 de Perón, y al mismo tiempo ponerme un poco en un clima para hacer algunos comentarios sobre ustedes, sobre, como decía ya Luis Alberto, un periodo que incluyó dos elecciones presidenciales, pero toda una serie de elecciones que fueron del 57 hasta el 66 mismo, cuando se depuso al gobierno de Arturo Illia. Y en realidad, entonces, esa introducción a ese momento me permite hacer dos aclaraciones. Una, que no sé si es una ventaja o una desventaja, el hecho de que, además de haberlo analizado ese periodo bastante, leído bastante sobre ese periodo, escribí un par de libros, uno sobre el sindicalismo y otro sobre temas más generales en relación a ese periodo. Además de analizarlo, investigarlo, lo viví en el sentido de que fue el momento en el cual, en algún sentido, ingresé en mi juventud política, a través, sobre todo, de mi paso por uno de los lugares generados en ese momento, que fue la Universidad de Buenos Aires. Haber sido alumno de la Universidad de Buenos Aires, ayudante de la Universidad de Buenos Aires, consejero estudiantil en esos años, me permitió efectivamente aprender mucho, vivir ese periodo, lo cual puede ser una ventaja, puede ser también una desventaja en la medida que uno está bastante pegado a él. Y por otro lado, la segunda aclaración es que en parte ya Luis Alberto me robó el tema, porque efectivamente uno de los rasgos de esa década, de 1955 a 1966, que incluye estas dos elecciones, la de Frondizi en el 58 y la de Illia en el 63, fue un periodo de muchas elecciones, pero en realidad con un espacio político totalmente escindido, como ustedes saben, en la medida que había un plano electoral de las elecciones que no fueron decisivas de la manera que fue la del 46, por ejemplo, como la de Perón, pero hubo elecciones todo el tiempo. Todos los años, empezaron en realidad no en el 58, en el 57, cuando fue la elección por la Convención Constituyente, que fracasó, y terminaron el mismo 66, hasta febrero o marzo del año 66 hubo elecciones, pero no fueron decisivas porque efectivamente había dos actores que influían mucho sobre ese juego electoral, sobre el juego político, que maniobraban, uno como podía, que era Perón y el peronismo, y otro como quería, que eran las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina sobre todo, pero también la Fuerza Aérea. Entonces, ¿por qué de todas maneras me parece que el adjetivo decisivas es pertinente? Porque efectivamente pienso que esas elecciones fueron parte de un clima en el cual se fueron generando conductas, se fueron generando elementos, yo diría hasta casi subculturales, de la sociedad argentina que pervivieron. Y entonces parte de mis comentarios van a tener que ver con esa persistencia de algunos rasgos de ese periodo del 55 al 66 que fueron en parte determinados precisamente por la manera en cómo se organizaron las elecciones y cómo se dieron esas elecciones. ¿Por qué fueron decisivas esos años? Bueno, porque fíjense ustedes que un primer rasgo que hay que marcar es que hubo dos gobiernos civiles derrocados, los dos gobiernos que son elegidos en el 58 y en el 63 son derrocados por los militares, y a su vez hubo dos dictaduras militares fracasadas,
la dictadura militar del 55 y la dictadura militar del 62-63, que fue más breve, pero también tuvo mucho impacto. Es decir, 2 gobiernos derrocados, civiles, y 2 dictaduras militares fracasadas. Eso plantea, entonces, que todos esos años, esos 11 años, estuvieron marcados por lo que podría llamarse una disyunción, una especie de divergencia entre, por un lado, la proscripción del partido que sacaba la mayoría de los votos, no digo necesariamente que ganaba las elecciones, pero sí que sacaba la mayoría de los votos, una mayoría que probablemente oscilaba entre el 30 y el 35% de los votos cuando lo dejaban actuar más o menos libremente, aunque no con el nombre de peronista. Y por otro lado, en el otro ángulo de esa disyunción, un ambiente de apertura cultural y académica, que fue un claro contraste con la década peronista, ¿no es cierto?, en el cual obviamente no había habido ese clima de florecimiento cultural, de las cual, por supuesto, y a eso me voy a referir un poco, fue parte importante la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué la primera dictadura, el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, fue fracasada? ¿Por qué se lo puede calificar de fracasado? Bueno, porque todos los cálculos que hizo le salieron mal. Y esos cálculos que hizo que le salieron mal no solo tuvieron que ver con la elección que perdió en el 58, porque su candidato perdió, Ricardo Balbín perdió y fue, como ustedes saben, recordarán, derrotado contundentemente por Frondizi, sino porque además perdió todas las elecciones en las cuales se metió. Y ahí quiero marcar otra elección menos rescatada desde el punto de vista quizás historiográfico, pero quizás tan importante como la del 58, que fue una elección con mucho menos participantes que se hizo en el 57 para normalizar la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué fue un fracaso del gobierno militar esa elección de la normalización de la Confederación General del Trabajo? Bueno, porque el gobierno militar, a través de su interventor en la CGT, que era un capitán de navío que se llamaba Patrón Laplacet, tenía todo armado para ganar la elección. Había armado todo para que efectivamente la CGT pasara a ser controlada por lo que se llamaban los gremios democráticos, o sea, los gremios antiperonistas. El armado se tradujo en que organizaron todo de manera que la Comisión de Poderes aceptara las credenciales de los que querían aceptar y no aceptara las credenciales de los que no debían ser aceptados, pero efectivamente eso empezó bien, porque la Comisión de Poderes efectivamente sacó un dictamen de mayoría en la cual, diciendo que no había manera de controlar las credenciales de los gremios porque había estado todo desorganizado, aceptó credenciales con un dictamen de mayoría, pero hubo 2 dictámenes, ese dictamen de mayoría creo que ganó 16-5 en la Comisión de Poderes, pero hubo 2 dictámenes en minoría. Esos 2 dictámenes en minoría, uno había sido producido por los gremios peronistas, que ya estaban sobre todo en los sindicatos industriales, y por un grupo de comunistas y sindicalistas independientes, entre los cuales aparece por primera vez la figura de Agustín Tosco, que venía como representante de Luz y Fuerza de Córdoba. Bueno, esas minorías produjeron despachos en minoría, supuestamente, 2 despachos en minoría. Y sin embargo, en el momento que se va a reunir la Comisión de Poderes, los 2 despachos en minoría se fusionan, juntan un despacho, se vota en la Asamblea General y el despacho en minoría gana 298 a 291. Fíjense ustedes lo cercano de esa elección. ¿Pero qué implicaba? El fracaso del proyecto de los militares de controlar, porque efectivamente el despacho en minoría que gana lo que propone es armar una comisión de verificación para que evalúe seriamente las credenciales de los sindicalistas, que en muchos casos los democráticos, por supuesto, no eran muy verídicos esas credenciales. Entonces, pierde la votación los gremios democráticos y los gremios democráticos se retiran de la Asamblea y se
destruye el proceso, se acaba el proceso de normalización de la CGT. Pero ya ahí en ese evento, que se da pocos meses antes de la elección de febrero del 58, se muestra que los militares no manejaban bien el tema. Bueno, manejan peor el tema, obviamente, en la elección presidencial, porque su candidato Balbín, como ustedes recordarán, es derrotado claramente, contundentemente por Frondizi, en la medida que Frondizi recibe los votos de buena parte de los votantes peronistas a raíz del pacto entre Perón y Frondizi. Uno podría decir entonces que estos fracasos tienen que ver con la acción de los adversarios, que en este caso serían los peronistas, los comunistas. Dicho sea de paso, ahí en esa asamblea del 57 de la CGT surgen las famosas 62, que primero eran peronistas y comunistas, pero después los peronistas radían a los comunistas. Uno podría decir entonces que las derrotas de los militares tienen que ver con las acciones de los adversarios, ¿no?, que los derrotan. Sin embargo, yo creo que lo más importante a marcar de ese periodo militar, y que se repite escrupulosamente en las tres siguientes dictaduras militares en la Argentina, es que los militares y sus socios se autoinfligen derrotas también. Y esas derrotas autoinfligidas tienen que ver con las peleas entre ellos, Ejemplo específico de esa pelea en el gobierno del 55-58 es que tratan de hacer un plan económico que no era el de Prebisch, ahí en ese sentido es un error. El principal plan económico que se arma en esos momentos es de un ministro de Economía que se llamaba Roberto Berrier, que era un ministro de Economía relativamente neoliberal, que quiere hacer un plan de ajuste, porque había que hacer un plan de ajuste, ¿no es cierto? Ajustar salario, había alta inflación y demás. Quiere hacer un plan de ajuste que implica cortar salarios, abrir el comercio, es decir, lo que podría ser una especie de preanuncio de lo que después se va a llamar neoliberalismo, y ese plan dura 2 meses. Dura 2 meses porque los militares, otros militares, lo echan a Berrier, le dicen a Aramburu, que ya era presidente, que lo tiene que echar. ¿Por qué? Porque así no van a ganar las elecciones con ese plan. Entonces hay que echarlo a Berrier, y además porque efectivamente un plan neoliberal, como se va a contemplar ya en la siguiente dictadura militar del 66, requiere de tiempo. No se puede poner de plazo 1 o 2 años, como tenía de plazo el gobierno militar, para efectivamente implementar un plan económico tan importante, reformista y de ajuste. Quiero marcar este dato de derrotas autoinfligidas porque va a ser una constante de la acción de los militares en la Argentina. Y se observa permanentemente, no solo en el siguiente gobierno militar, del cual va a surgir en la siguiente elección que hoy hablamos, que es la dictadura, el gobierno de Ilía, sino también todavía más en gobiernos militares mucho más extendidos, que van a tener el mismo problema, que las derrotas tienen que ver más con la acción de los adversarios, tienen que ver con sus propias contradicciones y sus propias peleas, en el 66 y en el 76. Es fundamental entonces esto para entender qué empieza a surgir en ese momento. Empieza a surgir estas Fuerzas Armadas que se involucran tan decisivamente en los procesos, que saben muy bien qué destruir, no quieren, vamos a ver que qué destruir va cambiando en el tiempo, se van fijando objetivos cada vez más ambiciosos del 55 en adelante, pero no saben construir un proyecto. Y este es un problema que, a pesar de que aparezca a veces algunos ideólogos y algunos apologistas, ya voy a nombrar algunos, que alaban mucho lo que hacen los gobiernos militares, sobre todo esos aparecen en las dictaduras militares más largas, en el 66-76, también eso no conduce a ningún resultado favorable, sino a descalabros que tienen que ver con las propias contradicciones. En algún sentido, yo creo que la elección de Frondizi, sobre todo, más que la de Ilía, muestra que ese rasgo también empieza a ser absorbido por el otro participante fantasma del proceso electoral, es decir, el peronismo. El peronismo cambia, se reconstruye, se redefine de una manera esencial
en este periodo que va del 55 al 66. Y ahí quiero marcar brevemente, porque no hay tiempo para mucho, dos rasgos de esos procesos que yo llamaría así, voy a utilizar esta palabra con mucho cuidado, de aprendizaje que hace el peronismo de lo que sucede entre el 55 y el 16, y sobre todo lo que sucede en las elecciones presidenciales, pero también en las parlamentarias intermedias. Primero los que aprenden son los sindicalistas, teniendo en cuenta que esto es un rasgo que pocas veces es recordado, que estos son nuevos sindicalistas. Todos los sindicalistas de la década peronista habían sido proscriptos, de hecho, habían sido inhabilitados por el gobierno militar del 55. Entonces no podían actuar y no van a actuar. Entonces entre el 55, 56, 57 surge una nueva camada de dirigentes sindicales peronistas que es la que va a manejar al sindicalismo peronista prácticamente hasta la década del 80 en la transición a la democracia, el cual ahí la palabra que de alguna manera nos aparece a todos es bandorismo, ¿no es cierto? Porque había sido la figura clave y representativa y simbólica de ese proyecto. Entonces, los sindicalistas peronistas aprenden que ya no son funcionarios o burócratas del gobierno peronista, sino que son dirigentes sindicalistas opositores. Ahí la famosa metáfora, sigla, dictum de Abandor, negociar y golpear. Negociar y golpear. ¿Por qué? Porque somos oposición. Somos oposición en la medida que ilegítimamente, y esto es cierto, al peronismo no lo dejaban actuar electoralmente. Aunque en realidad en el periodo hay varios momentos en los cuales, sobre todo a partir del 62-63, en los cuales sí actúan electoralmente, sobre todo a través de la sigla Unión Popular, aunque no solo a través de la sigla Unión Popular. Entonces, primer aprendizaje del peronismo es sus aparato sindical, y el otro que aprende es Perón, por supuesto. Perón aprende mucho, y aprende a que efectivamente lo que él había construido durante los años de su gobierno como un intento de armar algo relativamente monolítico, es decir, un gobierno, lo que requiere es manifestar diferentes alas, diferentes componentes, diferentes aparatos que pueden actuar en función de cómo golpear también, cómo negociar y cómo situarse ventajosamente frente a gobiernos de oposición, pero sobre todo frente a los militares, que eran el socio fantasma de toda esa década. Y Perón aprende mucho, aprende mucho. Ahí yo diría que quizás en algún sentido aprende más que los sindicalistas. No me quiero extender a eso, pero los sindicalistas aprenden a golpear, aprenden a actuar de rebote, a la defensiva, pero yo creo que nunca aprendieron a actuar en el ámbito del gobierno propiamente dicho. Pero eso se va a ver después, se va a ver después en el gobierno del 73, ¿no es cierto?, cuando pasan cosas que ustedes ya verán en las próximas charlas. ¿Quiénes son los otros que aprenden? Bueno, los otros que vale la pena fijarse son los militares y los radicales, ¿no es cierto? Los militares aprenden, sí, pero yo diría que aprenden de una manera catastrófica para la Argentina, porque más bien es un aprendizaje negativo, una especie de desaprendizaje el de los militares, porque lo que podría calificarse como un democratismo ingenuo, el de Aramburu, que pensaba efectivamente que enseñando educación democrática efectivamente se iba a lograr transformar a la civilidad argentina, a la sociedad argentina, se va evolucionando en los sucesivos momentos, 55, 58, 66, 76, se va evolucionando a diagnósticos cada vez más cataclísmicos, cada vez más críticos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, brevemente lo digo, en el 55, ¿cuál era el pecado argentino? El peronismo. Entonces todo se arreglaba proscribiendo el peronismo. En el 66, ¿cuál va a ser el problema argentino? La clase política, no solo el peronista, sino todos los partidos políticos. Por eso se hace el cierre del Congreso y se proscribe a todos los partidos. Y en el 76, lejos del momento de mi charla, ¿cuál va a ser el target, el blanco? Toda la sociedad, una sociedad enferma, que por lo tanto había que reformar a través de un plan económico neoliberal y el terrorismo de Estado. Bueno, entonces los militares también aprenden y van ampliando el blanco de sus proyectos cada vez más, con consecuencias cada vez más terroríficas para la Argentina. Si esto que describo
es bastante negativo. ¿Cuáles son los procesos que podríamos rescatar como no tan negativos de esta década, que incluye estas dos elecciones tan importantes? Bueno, primero, ¿qué pasa con el radicalismo? El radicalismo primero son dos, como todos sabemos, el frondicismo y la Unión Cívica Radical del Pueblo. El frondicismo en realidad, y a lo mejor es una afirmación un tanto fuerte, el frondicismo se agota en 10 años. Se agota en 10 años más allá de los cálculos y de las movidas de Frondizi que salen bien, salen mal, y además está permanentemente condicionado por los militares en su gobierno. Más allá de eso, ¿por qué el frondicismo se agota? Bueno, porque en 10 años o en 20 años, aquello que aparecía como una novedad histórica, que era lo que Frondizi proponía, el desarrollismo, en 20 años va a probar ser una receta económica ya dejada de lado. En la década del 70 el desarrollismo en la Argentina estaba agotado. Los radicales, los que se van a quedar con el nombre de radicales, es decir, Balbín, Sabatini, los unionistas y demás, que forman la Unión Cívica Radical del Pueblo, van a aprender también, aunque les va a costar tiempo materializar ese aprendizaje en triunfos electorales, le va a llevar casi 30 años, y va a tener que ver con algo que escapa a nuestro periodo, que es cómo del balbinismo se pasa al alfonsinismo. Pero en todo caso quiero marcar que el radicalismo de alguna manera sobrevive a ese periodo. No el frondicismo, sino la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es la facción que se queda con el nombre gracias a Monroy, entre otras cosas, en el 72-73. ¿Qué otro rasgo, que es el que quiero marcar ahora, me parece importante de este periodo, y que estamos prácticamente a 1 o 2 cuadras de uno de los lugares donde se materializó la muerte de parte de ese proyecto, que fue la noche de los bastones largos del 29 de julio del 66, ¿no es cierto? Porque en esa década, que va del 55 al 66, hay un proceso de florecimiento cultural y florecimiento académico importantísimo en la Argentina. En Buenos Aires, pero también en la Argentina, en Córdoba, en Rosario. Pero el centro especial fue Buenos Aires, ¿por qué? Porque en Buenos Aires estaban 2 de las instituciones que de alguna manera después van a ser el blanco de Onganía y que son alimentados precisamente por los gobiernos de Frondizi y de Ilía, que fueron la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Itela. La Universidad de Buenos Aires, brevemente la digo, fue un ámbito pluralista, extraordinariamente contradictorio. La universidad que se crea en el 55, de la cual el padre de Luis Alberto fue uno de los constructores junto con Ricieri y Frondizi. Fue pluralista, pero fue extraordinariamente contradictorio. Y doy 2 ejemplos. Había gente ahí, en esa universidad, como la gente de Filosofía y Letras, como la gente de Ciencias Exactas en la otra cuadra, que son apaleados en el 66, cuando Onganía interviene la universidad, pero había otra gente en otras facultades, en Derecho sobre todo, y en Ciencias Económicas, que después van a ser personal de las dictaduras militares. Y en ese sentido es interesante, me interesa más que reparar en Filosofía y Letras y en Ciencias Exactas, que esas otras 2 facultades que nombro, Derecho y Ciencias Económicas, son en sí muy contradictorias y revelan precisamente que el florecimiento que tuvo lugar durante esos años. En Ciencias Económicas coexistían, por un lado, funcionarios que van a integrarse a los próximos gobiernos militares, y son funcionarios de los gobiernos militares, sobre todo del gobierno militar del 62-63, y también coexisten contadores y economistas que van a ser decisivos para próximas experiencias democráticas y algunas no tan democráticas de la Argentina. Digo contadores y economistas para dar un ejemplo, porque contadores van a ser los miembros del equipo económico de Ilía, Grispun, García Vázquez, Concepción, Blanco, eran todos contadores surgidos de la Facultad de Ciencias Económicas, que después los que no mueren van a ser parte de la primera etapa del gobierno de Alfonsín, y también hasta ahí los economistas, son entrenados ahí los economistas que van a ser parte del equipo de Surrul, es decir, incluido el mismo Surrul, Canitró y demás, son fundamentalmente parte del equipo del 83, y eso se forma en la UBA del 55-66. Algunos venían de algunos años antes, pero eso se forma. Y lo mismo pasa en la Facultad de Derecho.
uno mira la nómina de estudiantes, activistas, graduados jóvenes y algunos profesores de la Facultad de Derecho del 55 al 66 y ve Marco Aurelio Risolía y Mariano Grondona, dos nombres que fueron ideólogos y funcionarios de las próximas dictaduras militares. Pero también estaban Carlos Strasser, Pepe Nun, Guillermo O'Donnell, Manolo Mori Araujo, es decir, gente que va a representar parte de la Argentina florecida, que va a sobrevivir incluso al golpe del 66. Ese fue un espacio. Y el otro espacio fue el Instituto de Itela. El Instituto de Itela, en general, como ustedes saben, fue más reconocido por aquello que le indignaba a Onganía. ¿No es cierto? Lo que le indignaba a Onganía era que efectivamente hubiera una exposición en la cual hubiera baños públicos, o no se dejaban poner inodoros, dicho sea de paso, pero había paredes en las cuales se podían escribir insultos y malas palabras. Eso Onganía, un pacato como Onganía, lo indignaba soberanamente, y por eso fue uno de los que contribuyó a que ese clima artístico que florece en el Instituto de Itela era impresionante, ¿no? Lelutier, digamos, que era primero musicisti, Marta Minujín, bueno, los nombres, Jorge de la Vega, los nombres de los pintores, cineastas, artistas, cantores que pasaron por esos años del Instituto de Itela es maravilloso. Pero al mismo tiempo en el Instituto de Itela había un centro de investigaciones económicas, de los cuales también contradictoriamente iban a surgir gente que era funcionario del gobierno, que fueron funcionarios del gobierno militar. El caso de Canitró, por ejemplo, Adolfo Canitró, que fue viceministro de Surruil, fue también secretario general del CONADE bajo el gobierno de Onganía. Es decir, espacios así contradictorios, múltiples y demás, que eran parte efectivamente también del Instituto de Itela, y es lo que va a sobrevivir, que en el 70-71 los dos hermanos de Itela echan al que había sido el constructor del Instituto de Itela, que fue Enrique Oteiza, un ingeniero notable que armó el Instituto de Itela, y armó ese Instituto de Itela junto con los economistas, los artistas, Jorge Romero Bres y demás, y también Gino Germani, Tulio Alperín Donghi. No pasó el padre de Luis Alberto, pero de alguna manera estuvo conectado a ese ambiente, que florecieron el Centro de Investigaciones Económicas y el Centro de Investigaciones Sociales. Y todo eso fue creación de este momento. Fue creación de ese momento, que después vinieron los golpes de la dictadura militar de Onganía, pero de alguna manera los legados, ese clima contradictorio, floreciente, quedó en la Argentina. Iba a recibir otro golpe, por supuesto, mucho más letales que los de Onganía, porque como ustedes saben, Onganía, comparado con los miembros de la Junta, fue un nene de pecho, pero de algún modo sobrevivieron y fueron parte, por supuesto, de lo que Argentina construyó trabajosamente, porque hablar de que acá en la Argentina se construye, estamos viendo que construimos y destruimos al mismo tiempo, todo el tiempo, es generado de algún modo por esa década tan importante que va del 55 al 66, y en el cual efectivamente las elecciones eran una especie de accidente. Y en ese sentido vale la pena recordar que en 1961 se da la paradoja de que aquel primer diputado socialista de América Latina, Palacios, Alfredo Palacios, que había sido electo en 1904, es electo senador por la capital federal en 1961. Es electo senador gana por 7.000 votos, por nada, en relación al que sale segundo, que creo que fue el Radical del Pueblo, pero uno ve esa elección del 61 y dice, también acá había extraordinaria diversidad, heterogeneidad, un clima rarísimo. ¿Por qué? Porque los militares se indignan y dicen, Alfredo Palacios en realidad gana porque es fidelista. Porque efectivamente la elección del 61, en el clima que había latinoamericano, argentino y del recién asumido gobierno de Kennedy, era un clima en el cual Cuba era el demonio, y todo el que de alguna manera no criticaba a Cuba era parte de ese demonio. Y Palacios, por supuesto, como socialista, no se pone enfrente de la Revolución Cubana, aunque claramente no era un fidelista del estilo del castrismo. Bueno, me parece que ese es el conjunto de imágenes, más que ideas, quiero ser generoso con mis comentarios, que quiero dejar para compartir con Rosendo y con ustedes en los minutos que siguen.